Amén. Vamos a leer allí en Isaías capítulo 33 y vamos a leer los versos 22. De este versículo vamos a sacar el estudio en esta noche. Porque Jehová es nuestro juez, porque Jehová es nuestro legislador y porque Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. El título que le he dado al estudio de hoy es 3 maneras en que la Biblia describe a Dios. Y en este texto la Biblia nos describe a Dios de 3 formas. Que Dios es un Dios que es juez, que Dios es un Dios que es legislador y que Dios es un Dios que es rey. Una de las señales, hermanos, de los últimos tiempos, el Señor Jesucristo nos dijo allí en Mateo 24 que una de las señales de los últimos tiempos es que la maldad se multiplicará. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo, hermanos, en una sociedad donde hay serios problemas. Estamos viviendo en una sociedad donde hay un descenso en cuanto a los valores, que hay un descenso en cuanto a la moral. Hoy abundan los crímenes, hoy abundan los abortos, hoy abundan las drogas, hoy abundan los divorcios, hoy abundan las injusticias, hoy abundan la corrupción, hoy abundan los odios. Muchos se gozan con el mal ajeno. Muchos se gozan porque metieron a fulano de tal en la cárcel. Eso es una lucha encarnizada de todos contra todos. Hoy vivimos en una sociedad donde se le da mucho valor al egoísmo. Vivimos en una sociedad donde se le da un culto desenfrenado al mamón. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo eso. El mamón ahí en griego es al dinero. Hoy vivimos en una sociedad donde se le da mucho valor al éxito, al poder, al consumo, al hedonismo. Pero yo me he hecho una pregunta: ¿cuál es la causa de esta decadencia de valores? ¿Y cuál es la causa de la decadencia en lo moral de nuestra sociedad? Hoy la humanidad ha perdido el conocimiento de Dios. Y quiero decirles algo. Para mí, casi todos los problemas de la vida y la solución de todos los problemas de la vida están en la teología. Vuelvo y repito. Casi todos los problemas de la vida y la solución de todos los problemas de la vida están en la teología. ¿Qué es la teología? Teología es el estudio de Dios. Si usted y yo estudiáramos más a Dios, donde usted y yo tuviéramos más conocimiento acerca de Dios, pero un conocimiento correcto, hermanos, nos vamos a librar de muchos problemas en la vida. Las personas que tienen un concepto errado de Dios van a añadir a sus vidas muchos problemas. Las personas que no tienen un concepto sano de Dios van a vivir errados en esta vida. Y es imposible que una sociedad se mantenga. Es imposible que una sociedad mantenga sus valores y se mantenga en lo moral si no tiene una idea clara de Dios. Si usted tiene una idea errada de Dios, déjame decirte algo, que usted nunca va a practicar, nunca un valor ni una norma moral. Y esta es la gran tarea de nosotros como pastores, y esta es la gran tarea de la iglesia, de purificar el concepto de Dios, de enseñar a las personas cómo es Dios.
Y ese es el propósito del Señor con el estudio de hoy. Que usted y yo podamos tener un concepto claro de lo que es Dios. Por eso en esta noche vamos a estudiar 3 nombres de Dios que están en la Biblia. Que Dios es juez, que es legislador y que Él es rey. La Biblia revela que Dios tiene muchos nombres y títulos. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, a Dios se le llama Dios de las huestes, el Dios de justicia, el Dios del perdón, el Dios que es mi fortaleza, el Dios que es mi salvación, el Dios de dioses, el Dios de toda carne, el Dios santo, el Dios viviente, el Dios fiel, el Dios de los cielos, el Dios es mi roca, el Dios que ve, el Dios de la eternidad, el Dios de la verdad. Otro nombre es el Altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios con nosotros, que es Emmanuel, el Dios del cielo, el Señor que te sana, el Señor de los ejércitos, el Señor nuestro hacedor, el juez, el rey, el legislador. Vamos a ir a Isaías 32, versículo 22, Isaías 33, 22, y ahí vamos a estudiar el primer nombre o el primer título que se le da a Dios en este texto. Dice que Jehová es nuestro juez. La palabra juez ahí en hebreo significa una persona que tiene autoridad para juzgar, una persona que tiene autoridad para sentenciar y una persona que tiene la autoridad para aplicar las leyes. Un juez es aquella persona que tiene la máxima autoridad en un tribunal de justicia. Un juez es aquel que luego de un análisis exhaustivo de pruebas tiene la capacidad para juzgar libremente. Oiga pues, tiene capacidad de juzgar libremente. Dios es así. Dios no se deja seducir de nadie, ni se deja chantajear de nadie. Dios juzga libremente y el juez da las penas, condena o da la libertad según su caso. La palabra ahí juez en hebreo significa juzgar, pronunciar sentencia, castigar. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos, el juez que juzga, el juez que da una sentencia y el juez que castiga. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Pero también cuando vemos que decimos que Dios es el juez, estamos diciendo que también Dios es el que absuelve, ¿sí? El que absuelve y deja en libertad al que Él juzgó y vio que se arrepintió, que pidió perdón. Dios también absuelve. Ese es el juez que tenemos. Salmos 7, 11 y 12 dice que Dios es un Dios ¿qué? Justo. Y eso es lo que es nuestro Dios, un Dios justo. Pero también dice que Dios está airado con todos los días. Mire pues, Dios está airado contra el impío todos los días. Ese es el juez que tenemos. Que si no se arrepiente, dice ahí el verso 12, el juez justo afilará su espada armada, y dice que armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Interesante cómo comienza ese versículo 11, que Dios es justo. Y después de decir que Dios es justo, dice que Dios afila la espada contra el malo y que Dios está airado todos los días contra el impío. Es que eso es justicia. Justicia es darle a cada uno lo que se merece. Dios es un juez imparcial. Quiere decir que Dios no se va a hacer al lado de una persona porque le cayó muy bien, porque es muy simpático, no. O porque tiene un buen nombre, un buen apellido. Dios no se deja influenciar de nadie como lo hacen los jueces terrenales. Dios no se deja comprar como los jueces terrenales. Dios no se llena de odio como lo hacen muchos jueces terrenales que juzgan a una persona porque tienen odio contra esa persona. A Dios no le importa lo que usted y yo pensamos o digamos.
Los jueces terrenales sí les da miedo lo que la gente piense de él, o lo que la gente diga de él, o que las redes digan de él. No, a Dios no le importa lo que usted y yo pensemos o lo que usted y yo digamos. Hay personas que no están de acuerdo con lo que Dios dice o hace. De malas. Dios no pierde el sueño porque usted está en desacuerdo con Él. El ser humano sí. El ser humano pierde el sueño, la tranquilidad, la paz, si alguien no está de acuerdo con Él. En esta vida, hermanos, Dios nos va a juzgar por todo lo malo que hemos hecho. Pero también dice la Biblia que en el día del juicio Dios dará un justo juicio a cada uno basado en la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos, ahí me gusta esa palabra, todos, Carlos, Juan, María, Marta, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno escriba, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Qué está diciendo el texto? Que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo y que todos vamos a recibir del juez justo de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en vida, sea bueno o sea malo. La Biblia dice que no pasará por inocente al culpable, como muchos jueces terrenales hacen. Y también dice la Biblia que tampoco tendrá por culpable al inocente, como muchos jueces terrenales lo hacen. Juan 8, versículo 15 y 16 dice, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mira lo que nos dijo, dice: vosotros juzgáis según la carne. Y eso es verdad. Nosotros cuando vamos a juzgar un caso, siempre lo hacemos de acuerdo si me cae bien la persona o si no me cae bien la persona. ¿Sí? Juzgamos según la carne. Muchos de nosotros juzgamos de acuerdo a lo que yo pienso o de acuerdo a lo que yo creo, pero no de acuerdo a lo real. Dice aquí el Señor Jesucristo: yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Mira lo que dice el Señor acá. El juez, que es nuestro Dios, dice que el juicio que Él hace es verdadero. En el día del juicio nadie le va a poder alegar a Dios. Y mientras que estemos en esta vida, si Dios nos juzga, si Dios nos castiga por algo malo que hemos hecho, usted y yo no tenemos cara ni boca para decirle a Dios: Dios, lo que estás haciendo no es justo. No, dice la Biblia que Dios hace un juicio verdadero. El juicio de Dios es verdadero, el juicio de Dios es justo. Por eso, hermanos, Dios no puede pasar por alto los pecados del hombre, porque si Dios pasara por alto los pecados del hombre, entonces Dios no sería justo. Dios no es como nosotros, que juzgamos de acuerdo a nuestros deseos. Dios no es como nosotros, que juzgamos según la persona. Hechos 17, versículo 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda en todo lugar, hasta en el Popular, en Zamora, en el Playón, en Medellín, en Colombia, en cualquier parte del mundo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios va a juzgar al mundo con justicia. Va a haber un día donde Dios va a juzgar al mundo con justicia. ¿Qué significa eso? Que Dios es justo. El juez que tenemos es un juez justo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versos 7 al 9 dice que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, y a vosotros que sois atribulados, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, os dará reposo. Pero mire lo contrario. Pero cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, a otros no les dará reposo, sino que les dará ¿qué? Vendrá como llama de fuego para dar retribución, para juzgar al que no le conoció, para juzgar al que no obedeció,
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, verso 9, viene a juzgar a aquellos que van a tener una pena de eterna perdición. Va a juzgar a aquellos y van a estar excluidos de la presencia de Dios y de la gloria y del poder de Dios. Recuerda, primer punto, Jehová es nuestro juez. Y ese juez es justo. Y Dios va a juzgar con justicia. Y el juicio de Dios es verdadero. Recuerde que Él es el juez. Recordemos que Él es el que condena. Recuerde que Él es el que nos da una sentencia, un castigo. Y si lo hace, es porque lo merecemos. El segundo punto está en el mismo Isaías 32:22. Ya dijimos que Jehová es nuestro juez. Ya lo que sigue es que Jehová es nuestro legislador. Ahí la palabra legislador en hebreo significa persona que se encarga de hacer las leyes, de dictar las leyes, de establecer las leyes y los mandamientos. Es como el Congreso son los que hacen las leyes, dictan las leyes y establecen las leyes. Lo mismo hace Dios, es el que hace las leyes, el que hace los mandamientos, el que hace las normas y preceptos. Dios es el que impone las leyes, Él es el que establece las leyes, Dios es el que establece los estatutos y los mandamientos. Dios es nuestro legislador. Y las leyes que Dios manda, los mandamientos que Dios da, son de estricta obligación. Dios es nuestro legislador supremo. Salmo 115, verso 3 dice que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dios nos dio su palabra. Y aquí hay unos mandamientos que tal vez usted y yo no estamos de acuerdo con ellos. Pero déjame decirte algo, que ese salmo te está diciendo. Dios todo lo que quiso, lo hizo, sin pedirle consentimiento a nadie. No importando si usted y yo estamos de acuerdo o no. Dios es un Dios soberano. Y por eso nos dio ¿qué? Sus leyes y sus mandamientos. Cuando decimos que Dios es soberano, le estamos diciendo de que Dios es el que reina en nuestras vidas, que Dios es el que reina en toda la creación, que Dios es el que reina en todos los hombres, en toda la tierra. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo de que Dios gobierna sobre nosotros de una manera total y absoluta. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo de que Dios, que usted y yo estamos obligados a obedecer sus leyes y a obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro legislador. Y como Dios es el que da las leyes y los mandamientos, usted y yo, si no obedecemos a estas leyes y a estos mandamientos, entonces vendrá el juicio, vendrá el castigo. Si usted y yo no obedecemos sus leyes y sus mandamientos, como Él es el legislador, Él es el que hace las leyes, que las dicta, entonces usted y yo tenemos que sufrir o pagar las consecuencias por no obedecerlas. Usted sabe que estamos en medio de una pandemia y el gobierno ha dado unas leyes, unos mandamientos, unos decretos, unas normas. Y si usted sale a la calle y no tiene esas excepciones por salir a la calle, a usted le van a dar una multa, ¿sí? Entonces, si usted no obedece esa ley, ese mandamiento, entonces usted va a tener que pagar las consecuencias. Lo mismo pasa con Dios. El Dios soberano fue el que estableció qué era bueno, qué era malo. Dios el soberano es el que establece qué es correcto, qué es incorrecto. Nosotros, Dios no nos ha dado ese poder para determinar qué es bueno o qué es malo. Dios no nos ha dado ese poder y esa autoridad para decir qué es correcto o qué es incorrecto, ¿no? Pero vivimos en una sociedad, hermanos, donde
donde la gente cree que tiene esa libertad para decir si algo es bueno o malo, ¿no? En estos días yo estaba hablando con un hermano de la iglesia y le dije, hermano, pero eso es pecado. ¿Y sabe qué me dijo? No, eso depende, así me dijo. Depende. Oiga, pues ya los pecados depende del estado de ánimo en que esté, depende de la persona, depende de las circunstancias. No, pecado es pecado en cualquier parte. Dios nos dio estos mandamientos, hermanos, es para que lo obedezcamos. Dirá usted, pastor, pero es que hay unos mandamientos muy difíciles de obedecer. Pero quiero decirle algo. Los mandamientos de Dios se crearon para nuestro bien. Dios nunca va a darnos una norma, un mandamiento o un estatuto para nuestro mal. Vamos a leer en el Salmo 19, versículo 8, me llamó mucho la atención este texto. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Cuando dice ahí rectos, quiere decir que no hay nada torcido ahí. Dice también que los mandamientos de Dios alegran el corazón. Precioso esa frase. Qué bueno que usted y yo entendamos eso, que los mandamientos de Dios, en vez de aburrirnos, en vez de hacernos la vida más horrible, más aburrida, más depresiva, dice que antes al contrario, los mandamientos de Dios alegran el corazón. Muy contrario a lo que la gente hoy en día piensa. Creen que ser evangélico, ser cristiano es lo peor, ¿no? La gente cree lo contrario, que los mandamientos de Dios aburren el corazón. Pero no, Dios está diciendo que los mandamientos de Dios alegran el corazón. Proverbios 3, versos del 1 al 2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué está diciendo el texto? Que si usted y yo guardamos los mandamientos, como recompensa Dios nos dará largura de días y que a nuestra vida Dios nos dará paz, esa shalom, esa bendición, esa prosperidad, esa buena vida que Dios nos da. ¿Sabe? Los mandamientos de Dios se crearon para nuestro bien. Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo te hago una pregunta, hagámonos una pregunta. ¿Qué sería del mundo si todos obedeciéramos las leyes y los mandamientos de Dios? ¿Qué sería de la vida del mundo donde todos obedeciéramos las leyes y los mandamientos de Dios? No habrían borrachos, no habrían hombres que le pegaran a sus mujeres, no había adulterio, no había fornicación, no había muertes, no habría todo lo malo que hay en este mundo. Alguien dijo, si el mundo, todo el mundo obedeciéramos las leyes y los mandamientos de Dios, viviríamos en el cielo. Y eso es verdad. Dios es el autor de todos estos mandamientos. Dios es el autor de estos preceptos y de estos mandamientos que Dios nos ha dado. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios, dice ahí la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspiración? Quiere decir que Dios influyó divinamente a los hombres que escribieron la Biblia. Que prácticamente lo que estos hombres que escribieron la Biblia, escribieron lo que Dios quería que escribieran. Los autores bíblicos simplemente hablaron de parte de Dios bajo la influencia o el impulso del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiero subrayar esa frase, porque hay personas que creen que la Biblia la escribieron unos simples hombres. Unos simples hombres no. En el Antiguo Testamento, los que escribieron la Biblia fueron hombres santos, un Moisés, un Daniel, todos eran hombres temerosos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, los que escribieron los libros del Nuevo Testamento tenían que ser discípulos de Jesús,
Tenían que ser apóstoles que estuvieron con Jesús esos 3 años y medio. Entonces no fue cualquier hombre. Y aquí dice la Biblia que la Biblia no fue traída por voluntad humana, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra cosa que debemos de entender, estamos hablando de que Dios es nuestro legislador y que Dios como nuestro legislador nos dio esta palabra. Él fue el que la escribió y usted y yo tenemos que obedecerla. Pero otra cosa que quiero decirles es que la Biblia es inmutable. Las leyes y los mandamientos de Dios son inmutables. ¿Sabe qué significa la palabra inmutable? Que la palabra de Dios no puede ser cambiada ni alterada. Y hay cristianos que creen que a través de los años uno puede cambiar esta palabra o adulterar esta palabra. Mentira, la palabra de Dios es inmutable. Los mandamientos de Dios son inmutables. Lo que hace 30 años era pecado, hoy todavía lo es. Lo que hace 100 años era pecado, todavía hoy lo es. Y dentro de 100 años todavía sigue siendo pecado. Deuteronomio 4, versículo 2. No había visto este texto, pero un texto muy hermoso. Dice el Señor: no añadirás nada a esta palabra que te mando. Pero no le vas a añadir ni tampoco le vas a disminuir. Mira lo que dice al final. ¿Quién lo dice? Yo lo ordeno. El legislador lo ordena. Mateo 24:35, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos dejó esta palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tercer punto, ya para terminar, ya hemos visto 2 nombres o 2 títulos de Dios que están en la Biblia. Dios es juez, pero también Dios es legislador, pero el último es Dios es rey. Isaías 33, versículo 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, ya lo vimos. Porque Jehová es nuestro legislador, ya lo vimos. Y dice al final que Jehová es nuestro rey. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. Quise subrayar esa frase. Dios es un Rey eterno. A Dios nadie lo va a quitar de su reinado. Dios fue rey hace 2000 años. Dios sigue siendo rey hoy y va a seguir siendo rey durante 1000 años o 20,000 años más adelante. La palabra rey en hebreo significa soberano. Significa que Él tiene toda la autoridad suprema sobre todos los hombres, sobre toda la tierra. La palabra ahí rey significa que Dios es el que dice qué debemos de hacer, es el que nos dice qué mandamientos debemos de obedecer, y usted simplemente y yo simplemente tenemos que obedecerlo. El rey dice y usted y yo obedecemos. Dios es soberano sobre todos los reyes y gobernantes. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Si Dios es nuestro Rey, hermanos, entonces debemos de tener temor a Dios. ¿Sabe qué es temor a Dios? Temor a Dios es odiar el pecado. Temor a Dios es obedecer a Dios. Temor a Dios es hacer lo bueno. Si Dios es el Rey de nuestra vida, entonces viviremos para obedecerle, para honrarle, para adorarle, para humillarnos delante de su presencia. Si Dios es nuestro Rey, entonces usted y yo debemos de servirle. Hay cristianos que se niegan a servirle a Dios. Hay cristianos que renuncian a un ministerio, que renuncian a un trabajo que están haciendo en la iglesia y por muchos años dejan de servir a Dios. Déjame decirte que eso no es tener a Dios como el Rey. Otra, si vienes a la casa de Dios, si vienes a la casa del Rey, entonces lo debes de venerar. Si vienes a las casas de Dios, lo debes de respetar. Si vienes a la casa del Rey, lo debes de reverenciar. Si vienes a la casa de Dios, debes de venir con el mejor traje. ¿Sabe? Eso me lo enseñó mis padres.
Eso nos lo inculcaron nuestros padres a todos nosotros, a todos los 6 hijos. Papás y mamás siempre nos ponían la mejor ropa para venir a la iglesia. Nosotros siempre que vamos a estrenar lo hacemos, pero viniendo a la iglesia. ¿Sabe qué? Eso es reverencia, eso es tener a Dios como el Rey. Pero hoy en día muchas personas se vienen hasta sin la ropa, sin aplanchar, sucia, sudando, oliendo a feo. Eso no es tener a Dios como el Rey. Si Dios es el Rey, entonces Él debe de ser alabado y honrado y adorado por nosotros. Si Dios es nuestro Rey, entonces Dios es el que manda en nuestra vida, no usted ni yo nos mandamos. Si Dios es nuestro Rey, entonces Él gobierna también nuestro tiempo. Si Dios es nuestro Rey, entonces Él es el dueño de nuestros dones, de nuestros talentos. Si Dios es nuestro Rey, entonces Dios es el dueño también de nuestras metas, de nuestras aspiraciones y de nuestros sueños. Si lo que acabé de mencionar, usted no hace nada de eso, déjame decirte que entonces Dios no es el Rey de su vida. 3 cosas, 3 títulos, 3 nombres que están en la Biblia que le dan a Dios. Dios es nuestro juez, Dios es el que hace los mandamientos y usted simplemente y yo debemos de obedecerlo. Y tercero, Dios es nuestro Rey. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, porque después de haber estudiado tu palabra, podemos sacar la conclusión de que tenemos un gran Dios. Perdónanos, porque tal vez hemos creído, Señor, que nosotros podemos mandarnos, que podemos cambiar las leyes y los mandamientos de Dios como a nosotros se nos dé la gana, Señor. Gracias, gracias Dios por tu palabra. Gracias también, oh Dios, por la iglesia Emanuel del Popular. Gracias, Dios mío, por los hermanos, Señor, que hoy están escuchando tu palabra. Gracias, Padre, por acompañarnos en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien. Y me levanto cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí.